Juan capítulo 18, versículo 38. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Ya estás ahí? Ok, leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ¿qué les dijo? Yo no hallo ningún delito en este hombre. Yo hallo a este hombre inocente. Dios bendiga su palabra, tome su lugar. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Ha escuchado del relativismo? El relativismo dice que todo es relativo. Y vivimos en una cultura que dice que no existe la verdad objetiva ni absoluta. Que no existe la verdad objetiva ni absoluta. Entonces, una de las cosas que los cristianos sabemos es que la palabra de Dios es infalible, inspirada y que es absoluta, es una verdad absoluta. Absoluta. Quiero hablarte hoy acerca de la convicción o las convicciones bíblicas. Estuvimos hablando dentro de lo de la integridad. No sé si recuerdan que les dije que la doctrina potencia la vida y que la doctrina profunda es lo que determina nuestra convicción. Y la convicción es lo que hace hacer lo que hacemos y convierte en quienes somos. La convicción es la que nos lleva a hacer las cosas que hacemos y la que nos hace o nos convierte en lo que somos. Entonces, esta pregunta es muy importante porque es una pregunta que se han hecho muchas personas. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? No podemos hablar de convicciones sin hablar de la verdad, porque se supone que cualquier convicción debe de tener un fundamento y su fundamento debe de ser verdad. ¿Sí? El fundamento de cualquier convicción debe de ser ¿qué? Una verdad. Ahora, si hablamos de verdad, hay dos palabras que se pueden emplear y son la palabra objetivo y subjetivo. Y objetivo quiere decir que es una verdad en sí misma y subjetivo es una verdad mía, mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, que puede no ser verdad. O sea, un muchacho le dice a una muchacha, ay, qué bonita estás, y ella se la cree. Es una verdad subjetiva. Puede que la muchacha esté fea, pero le dijeron que está bonita y se la creyó. Es una verdad subjetiva, de acuerdo a apreciación. No hay un fundamento, aunque la persona puede decir, yo tengo un fundamento, ¿no? Por el cual yo dictamino esta verdad. Pero para los cristianos, la verdad no se relaciona con nosotros, sino con las Escrituras. Entonces, de igual manera, nuestras convicciones que tienen su fundamento en la verdad y la verdad tiene su fundamento en las Escrituras, de ahí sacamos nosotros nuestras convicciones. Y convicción es la condición o la cualidad de estar convencido, de estar convencido. Entonces los creyentes debemos ser celosos en escudriñar y comprender desde las Sagradas Escrituras todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la fe, con la verdad y todo lo que la Biblia habla.
Mejor dicho, los cristianos somos responsables de verificar nuestras convicciones, no a la luz del predicador, no a la luz de los hermanos, no a la luz de nuestros amigos que nos caen bien, no a la luz de los predicadores de la televisión, del internet, del Facebook, del YouTube, sino a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Los cristianos somos responsables de verificar nuestras convicciones a la luz de la palabra de Dios. Esto es precisamente lo que hicieron los discípulos de una ciudad griega llamada Berea. En Hechos capítulo 17 dice que estos discípulos de esta ciudad griega llamada Berea, siempre que iban y escuchaban que se hablaba de la palabra de Dios, ellos recalcaban aquello, ellos estudiaban después de haber escuchado aquello y hacían preguntas y se reunían y se juntaban y escudriñaban la palabra. Dice la Biblia en Hechos 17, 10 y 11 que para ver si era cierto lo que se les había dicho. Entonces esto puede marcar un precedente en cuanto a un verdadero discípulo que está interesado en escudriñar celosamente y en entender y comprender aquello que está escuchando. Si tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra y no anotas y no tienes nada y no te vas a tu casa y no recalcas y no reestudias aquello, entonces aquello lo vas a perder. Se te va a olvidar. Entonces no eres discípulo, entonces no eres estudiante de la palabra. Porque cuando alguien estudia cualquier profesión, esa profesión se convierte en la vida de las personas. ¿Usted es ingeniero o no? ¿Ingeniera? ¿Y estaba limitado a la escuela para estar pensando en ingeniería? No. Usted iba a su casa y hacía su tarea y cuando veía números relacionaba los números con la ingeniería y etcétera, etcétera. Un doctor igual, un maestro igual. Aquello se convierte en su vida. Y uno de los problemas en las iglesias cristianas hoy en día es que los cristianos se limitan físicamente a un templo y a escuchar lo que logran escuchar en una hora. Y conformándose con eso como una base, como un fundamento para sacar sus convicciones. Y por eso vemos los resultados que son débiles. Vemos los resultados que carecen de fundamento, porque parte del fundamento es la palabra y otra parte es tu opinión, tu razonamiento, tu pensar, tu experiencia. Pero los de Berea no eran así. Los de Berea pensaban diferente. Dice la Biblia, y te lo leo textualmente para que lo entiendas. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? ¿Con qué? Con toda solicitud. Es decir, encontraron un lugar en sus vidas para la palabra. Recibieron la palabra con deseo, con ganas, con entusiasmo, con perspectiva. Anhelaban oír la palabra de Dios. Escudriñando, ya entró otra palabra. No es oír, no es recibir. Escudriñar es buscar exhaustivamente. Es buscar con mayor profundidad, no lo que está meramente por encima ni superficial. Es profundizar en el estudio de la palabra, comparando textos unos con otros, un diccionario bíblico, una concordancia, el Strong en hebreo, el Strong en griego, Nuevo Testamento interlineal, comentario bíblico, Barclay, de Williams, es lo que ellos hacían. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían diariamente? Había una atención determinada para esta labor. Vivimos tiempos donde la gente está tan ocupada que no tiene tiempo ni para leer la Biblia, mucho menos para escudriñarla.
Y por eso es que se levantan muchos cristianos superficiales, con acciones y obras superficiales y con fe superficial. Y cuando llega un problema, los tumba, los desanima, los desalienta, ya no quieren ni congregarse. Porque ese es el nivel de convicción que tienen, porque su convicción no está ligada a la palabra de Dios. Entonces los creyentes debemos ser celosos como los debería y escudriñar para entender y comprender desde las Sagradas Escrituras todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Entonces lo que hicieron los discípulos de Berea debe de ser imitado por todos los creyentes en el mundo el día de hoy, porque lejos de ser un cuestionamiento a las enseñanzas de Pablo, esa actitud representa la diligencia y el cuidado que debemos de tener en cuanto a la fe. O sea, no era que los de Berea dudaban de Pablo o de lo que Pablo enseñaba. Ellos tenían el cuidado de comprobar lo que oían con lo que leían. ¿Cómo sabes tú que se te está predicando la verdad si no comparas lo que oyes con lo que lees? Nunca debes de tomar por hecho nada. Nunca debes de tomar por hecho nada. Siempre debes de informarte, leer, escudriñar. ¿Sale? Entonces, hablando de la convicción se refiere al estado de estar convencido y confiado de que algo es verdad. La convicción se refiere al estado de estar convencido y confiado de que algo es verdad. Significa una fuerte persuasión o creencia. En otras palabras, la convicción se opone a la duda o al escepticismo. Lo iba a decir en inglés, skepticism. Al escepticismo. Esqueticismo iba a decir. Entonces, por eso muchas personas, oiga pastor, ¿es pecado tatuarse? ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado? No tienen una convicción firme basada en las Sagradas Escrituras, y por eso hacen este tipo de preguntas, dejando en evidencia un cristianismo muy superficial. Hoy en día usted ve cristianos tatuándose. Y ya entra en debate si sí o no. Híjole, pues simplemente el pensarlo como hijo de Dios, pues no me interesa, no me llama la atención. Yo lo hice cuando andaba en el mundo, como era parte de una pandilla y los pandilleros se tatuaban. Entonces es un rasgo pandillerístico del mundo. Yo no le miraría algún sentido por qué meterlo a lo del Señor, a la iglesia de Cristo, que es santa y pura y casta. Traer lo mundano, profano, lo profano a lo santo y puro. Yo no, quizá hay otros sí. Cuando pensamos en un hombre de convicción o en una mujer de convicción o en un joven de convicción, también pensamos en términos de acciones y dirección. Acciones y dirección. ¿Qué es lo que determina tus acciones? De acuerdo a lo que te acabo de enseñar. Tus convicciones. Y te lo dije el otro día, un homosexual está convencido que es mujer, aunque trae genitales de hombre. Aunque en el espejo se ve como un hombre. Aunque trae las manos velludas y todo lo demás. Él trae un físico total de hombre, pero él está totalmente convencido de que es que. Ahora te pregunto, ¿esa es una verdad absoluta, objetiva, o es una verdad subjetiva? Y tú le dices, oye, no, es su verdad, pero no es una verdad. Entonces, ¿cómo puedes tú refutar esa mentira? Con la verdad. Porque lo que hace la verdad es de que la verdad
te enseña la mentira. Tú no conoces la mentira si no conoces la verdad. Es la contraparte una de la otra. Conoced, eres libre de la mentira. Tú sabes que algo es malo cuando conoces lo bueno. Tú sabes que algo es falso cuando conoces lo verdadero. Si no conoces lo verdadero, cualquier cosa es verdadera, aunque sea falsa. Entonces nosotros refutamos todo ello porque conocemos la verdad, porque el que los hizo en el principio, varón y hembra, los hizo. Esa es la verdad absoluta, de que cuando el hombre nace, hombre es hombre. Ya no importa lo que él piense, lo que él prefiera, lo que él sienta, nada de eso importa, porque todo eso es relativo. Lo que es absoluto es de que él es hombre, punto. Ay, es que no entienden, es que son homofóbicos o son. No, somos verdaderos. Es que es la verdad. Si eres mujer, no puedes sentir atracción por otra mujer, porque entonces eres lesbiana. Esa es verdad. Entonces, solo doy unos ejemplos. Entonces, cuando pensamos en una persona cuyas convicciones tienen, bueno, les dije hace un momento, cuando pensamos en un hombre, una mujer, un joven de convicción, también pensamos en términos de acción y dirección. Pensamos en una persona cuyas convicciones tienen un impacto definido, no en lo que habla, sino en cómo vive, en lo que hace, dice y a dónde va. Por un hombre de convicciones bíblicas nos referimos a un hombre cuyas convicciones se derivan de las escrituras y cuyas convicciones lo afectan bíblicamente. No robes, ¿por qué? Porque vas a la cárcel, sí, pero esa no debe ser la razón por la que no debes de robar. No robes porque hay un mandamiento de parte de Dios que dice: no robarás. Porque el que roba está quebrantando un mandamiento de Dios. Y entonces, al quebrantar un mandamiento de Dios, estamos expuestos al juicio por esa desobediencia con Dios. O sea, necesitamos aprender a distinguir entre ¿por qué no hago esto? En cuestión de gustos, de preferencias o de convicciones. Si las convicciones de un creyente, de un hijo de Dios, de un discípulo, están fundadas en la palabra de Dios, entonces lo que el hombre, mujer o joven de Dios con convicción hace o no hace, lo estipula Dios en su palabra. Y ya no es cuestión de conducta, sino de convicción. No, es que yo no hago esto porque no es bueno. No, yo no hago esto porque tengo la convicción de que esto es malo. Tengo la convicción de que esto no conviene, dice la Biblia. Todo me es lícito, pero yo tengo la convicción de que no todo me conviene. Todo, andar con la gente, todos es bueno, pero tengo la convicción de que no andar con toda la gente me conviene. Tengo la convicción de que hay personas que son tóxicas y necesito alejarme de ellas porque me van a intoxicar. Tengo la convicción que necesito esto. Tengo la convicción. Y la convicción es tu fundamento. Es lo que te rige, es lo que te manda, es lo que te gobierna, es lo que te guía, es lo que te... Por eso el salmista dijo: Señor, si los fundamentos fueren derribados, ¿qué quedará del justo? ¿O qué hará el justo? Cuando una persona no vive por convicciones, esa persona es de doble ánimo. Esa persona es fácilmente influenciada. Esa persona es llevada por doquier, por cualquier viento de doctrina. Santiago lo llama como un barco. Oye, ¿y qué va a hacer? Pues no sé, a ver qué. No, un hombre de convicción sabe dónde viene, sabe dónde está, sabe para dónde va. Un hombre de convicción sabe por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace. Un hombre de convicción está parado no en su opinión, porque dice la Biblia que no nos debemos de fiar de nuestra propia opinión.
El hombre de Dios se para firme sobre la palabra de Dios, lo que Dios dice, porque él sabe que esto es lo que se va a cumplir, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, no mi propósito. La razón por la que la gente no encuentra su propósito es porque su propósito y el de Dios no son los mismos. Y el que se va a cumplir no es el tuyo, es el de Él. No dice Jehová cumplirá tu propósito en ti. Dice Jehová cumplirá su propósito en ti. O sea, tú no estás aquí por un propósito tuyo o para ti. Tú estás aquí para un propósito de Él. Y mientras no entiendes esto, vives una vida egocéntrica, egoísta, ególatra. Piensas en ti, luego en ti y al último en ti. Pero cuando entiendes que tú estás aquí para cumplir un propósito de Dios, entonces la historia cambia, porque tú te paras firme sobre lo que Dios dice en su palabra y comienzas a hacer lo que Él te manda hacer. Y entonces ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Lo que ahora comienzas a hacer en la carne, lo haces en la fe del Hijo de Dios, el que se murió y se entregó a sí mismo por ti. Eso es lo que pasa. Hoy en día las personas se casan nomás porque les gustó el fulano o la fulana, pero no buscaron el propósito de Dios. No tienen la convicción de que Dios dijo: este reúne los requisitos y las condiciones que yo he puesto en mi palabra. Pastor, ¿cómo sé cuando alguien es la persona correcta? No metas tus emociones ni tus sentimientos. Vete a la palabra y ve si la persona reúne los requisitos, los requerimientos que Dios pone en su palabra. No, pues le viste esto y le viste lo otro y te gustó y te fuiste por tus ojos, carne versus fe, fracaso. No estás aquí para cumplir tu propósito. Estás aquí para cumplir el propósito de Él. Y si estamos aquí para cumplir el propósito de Él, entonces vamos a jugar con las reglas de Él, no con las nuestras. La convicción bíblica es en realidad el producto de 3 características. O de 3 cosas que caracterizan al creyente cristiano ideal o a la persona de madurez. Ves que en Hebreos 5 dice que la comida sólida es para los que han alcanzado un nivel de ¿qué? Por eso cuando Jesús les dijo: el que no comiere mi carne y el que no bebiere mi sangre no tiene parte conmigo en el reino. Y dice que muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo dejaron, lo abandonaron porque no entendían lo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tirando carne. Y la carne es la comida sólida, el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Los otros juzgaron a Jesús de loco. Y eso es lo que pasa. Necesitamos entender esto. Si yo vivo como un barco a la deriva, como un barco que no tiene un timón, o como un barco que no tiene quien lo esté guiando y dirigiendo, entonces cualquier viento me va a estar moviendo. Y así es lo que ocurre hoy en día con algunos creyentes o cristianos. No tienen a alguien que los esté guiando y dirigiendo. No tienen a alguien que les diga: sí, está bien. No, no está bien. Casi la mayoría de la gente vive por sus propias reglas. Es más, cuando una autoridad quiere interferir en algún tipo de decisión en la vida de algunas personas, hasta se molestan, hasta se enojan. ¿Se imaginan si son así con un hombre que es igual a ellos en semejanza? Imagínense con Dios. Imagínense si se molestan cuando el pastor les dice esto, les dice lo otro. Imagínense cómo estarán con Dios, porque Dios se los va a decir 10 veces más. El hombre que vive por convicción bíblica es un hombre que está apto para recibir disciplina, y está apto para recibir dirección, y está apto para recibir corrección bíblica.
Porque él vive por convicciones bíblicas, se rige por ellas y sabe que si está mal es Dios el que lo va a ajustar. ¿Se acuerdan que leímos Job? Todo el mal que le estaba viniendo en el capítulo 27. Job comienza a hablar y decir, parafraseando, yo sé, Señor, que todo esto proviene de ti. El hombre con convicciones bíblicas sabe que lo que le pasa es porque, una, Dios lo causa, dos, Dios lo permite. Y tanto cuando algo es causado por Dios o algo es permisivo por Dios, 1 Corintios 10:13, el hombre que vive por convicciones bíblicas sabe que nunca le sobrevendrá ninguna prueba que no es humana, pero que Dios es fiel para juntamente con la prueba darle la salida. Y no anda corriendo para ir para acá como ¿qué voy a hacer? Ahora ya no me alcanzó el dinero, o mis hijos, o mi hija. No, hermano, esas convicciones arraigadas en la palabra de Dios lo hacen estar firme, confiado en Él, confiado en el Señor. Entonces, rápidamente, la convicción bíblica es en realidad el producto de tres cosas que caracterizan al creyente cristiano ideal o a la persona de madurez. Una, un compromiso con las Escrituras como una autoridad propia. Cuando un tránsito te para, el tránsito no te dice, párate porque yo quiero que te pares. Cuando un tránsito te detiene, te dice, detente porque infringiste el artículo tal de la ley tal y eres acreedor a una multa o a una infracción. ¿Correcto o no correcto? Entonces, de igual manera, la autoridad del tránsito es la Constitución. La autoridad nuestra es las Sagradas Escrituras. No podemos ignorarlas y esperar que nos vaya bien. Entonces, como te dije hace un rato, debemos ser celosos en escudriñar y entender para comprender desde las Sagradas Escrituras todo lo que tiene que ver con nuestro caminar con Dios. Entonces, un compromiso con las Escrituras como una autoridad propia. Dos, la construcción de creencias y convicciones específicas basadas en esa autoridad. ¿En cuál autoridad? En las Escrituras. En las Escrituras. La construcción de creencias y convicciones específicas basadas en esa autoridad. Tres, el coraje de actuar sobre esas convicciones en la fe. Y por coraje no me refiero al coraje como rabia o enojo o ira. Coraje me refiero como tener la valentía, el esfuerzo, el deseo, las ganas, el ímpetu. ¿Sí? Lo que se requiere y se necesita para poder llevar a cabo aquellas convicciones. Por eso Santiago define el pecado como saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y eso se describe en la parábola de los talentos, cuando al que se le dio uno, cavó un pozo en la tierra y lo escondió. Y Jesús le dijo, si tú sabías que yo era hombre que cosecho donde no siembro hoy, entonces mejor te hubiera sido ¿qué? No haber conocido. Porque una vez sabiendo ya, eres responsable ante Dios. No puedes llegar a Dios y decirles que no sabía, Señor. No, la responsabilidad, el conocimiento te responsabiliza. Ahora, ¿qué significa exactamente un compromiso con las Escrituras? Oh, Dios mío. Vamos hablando de esto, un compromiso
con las escrituras, porque este es el primer punto del que te hablé, que la convicción bíblica en realidad es producto de tres cosas. Tres, ¿te acuerdas? Una, un compromiso con las escrituras como autoridad propia. Es el primero. ¿Qué quiere decir esto? Déjame tratar de explicártelo y darte tres detalles que sugieren ¿a qué me refiero por decirte esto? Uno, tenemos que reconocer que las escrituras son inspiradas por Dios y por lo tanto son infalibles. Y que si las escrituras son inspiradas por Dios y son infalibles, es un hecho de que es una verdad absoluta y se debe de tomar como tal. Lo que está escrito en la palabra de Dios, dice Hebreos, que imposible es que Dios mienta. Y vimos que dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir. Entonces Dios es infalible, Dios es verdad absoluta. Entonces su palabra, consecuentemente, es lo mismo. ¿Por qué no creemos los cristianos a la palabra de Dios? Porque si creyéramos a la palabra de Dios, entonces entenderíamos que, por ejemplo, el infierno, como esa gente que se acaban de quemar en Hidalgo, que estaban corriendo, ayúdenme porque me voy a morir, y estaban quemados y corriendo. Literalmente, así va a ser el infierno, con la diferencia de que ellos se consumieron en 1 o 2 horas y se les acabó la vida y quedaron carbonizados. Pero cuando las personas vayan al infierno no van a quedar carbonizados, porque no es su cuerpo el que la materia no es el cuerpo la que se va a quemar, va a ser el alma, y el alma es eterna. ¿Por qué no creemos esto? Porque si creyéramos esto, viviríamos de otra manera. ¿Por qué no creemos que Dios está en todos lados? O que Dios todo lo sabe, o que Dios todo lo puede. Porque si supiéramos que Dios está en todos lados y que todo lo sabe, no trataríamos de hacer cosas en lo oculto, porque entenderíamos que de Dios nadie se esconde. Entonces, reconocimiento de las escrituras como inspiradas y por lo tanto infalibles, y tomarlo como palabra final. La Biblia se convierte en nuestro índice. Se convierte en nuestro índice. Se convierte en nuestro manual de fe y de conducta. Rápidamente, porque tenemos que tener como fundamento la palabra. Rápidamente, alguien búsqueme 2 de Pedro 1, 20 y 21, y alguien búsqueme 2 de Timoteo 3, 16. Prontito, por favor, para avanzar. Hay que fundamentar lo que hablamos con la palabra de Dios. ¿Sale? Primera de Pedro, perdón, 2 de Pedro 1, 20 y 21. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Ok, de aquí sacamos varias cosas. El 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito. ¿Sale? Dice: a la cual hacéis bien, ¿qué? En estar atentos, como que quiere decir que ella es luz. Si no estás en ella, ¿andas en qué? Ok, verso 20, entendiendo primero esto, ¿qué? Que ninguna profecía, es decir, nada, ningún texto bíblico se puede interpretar subjetivamente. O sea, yo no puedo agarrar de la Biblia cualquier texto y darle mi interpretación.
Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Sabe? El plan número uno del enemigo, nuestro adversario Satanás, el diablo, ¿sabe cuál es? Hacer que usted no crea a Dios, que usted no le crea. Por eso le dijo, la serpiente antigua le dijo a Eva en el jardín, le dijo, ¿a poco Dios dijo eso? Sembrando duda. ¿A poco te dijo eso? Él sabía que Dios había dicho eso. Si alguien conoce la Biblia es el diablo. Y si alguien conoce a Dios es el diablo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo con Eva? Le metió duda. Y duda es igual a doble ánimo. Y doble ánimo es igual a no tener convicciones. Y el no tener convicciones es igual a vivir una vida fuera de la palabra de Dios, pensando que estamos haciendo lo que Dios nos manda. Ninguna porción de la Biblia puede ser agarrada, tomada por personas y que se le entienda de la manera que la persona quiera. Los testigos de Jehová agarran un texto en Eclesiastés donde dice que los justos heredarán la tierra. Y con esto los embabucan de que van a vivir por la eternidad en esta tierra. La otra vez agarré a uno y le dije, oye, ven. Y le enseñé Apocalipsis donde dice, y vi la tierra huyeron. Y luego dice, y los cielos y la tierra pasarán, terminarán, caducarán, ya no existirán. Le dije, ¿cuál tierra es la que tú piensas heredar? Si mismo Cristo no va a poder ni tocar la tierra, va a estar por arriba, no va a poder ni tocar la tierra por la profanidad y la mundicia que hay en ella. ¿Cuál tierra vas tú a? Pero la interpretan a su manera. Cuando Cristo venga por la iglesia, dice Pablo a los tesalonicenses que nos va a encontrar ¿dónde? En las nubes. Y en la gran guerra del Armagedón dice que Él va a estar sobre el monte de ¿qué? De los olivos. No va a estar. O sea, cuando tú no tienes un entendimiento claro, establecido de la palabra de Dios, es como el dicho que con cualquier aspirina se te quita tu dolor de cabeza. Si algo el cristiano necesita tener, son convicciones. ¿Estamos aquí todavía? Entonces yo no puedo tomar fuera de texto, yo no puedo darle una interpretación. Si tú crees en mí, por ejemplo, más que en escudriñar y en buscar y ser celoso de las escrituras, entonces yo, si ando en error, te voy a llevar en el error. Y entonces Jesús dijo que ciegos guiaban ciegos. Por eso es bien importante, yo no me ofendo si tú vas a tu casa y agarras las notas de todo lo que te hablamos y verificas que lo que te hablamos es en acorde a lo que dice Dios en su palabra. Yo no me ofendo, no me ofendo en lo más mínimo, porque es lo que debe ocurrir. Entonces no se pueden interpretar subjetivamente. Romanos 9 confronta a Dios al hombre que busca con sus propios razonamientos darle una interpretación a la Biblia que no es la adecuada. ¿Y quién eres tú, hombre, que altercas contra Dios? Dice. Wow, son palabras fuertes. Y aún Dios en su misericordia dice, ¿qué acaso el barro le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste esto? O sea, y Dios dice, yo tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. O sea, nota lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo si te cae bien, si te gusta, si estás de acuerdo. No, Dios no pide permiso. Dios es soberano, supremo. Estamos aquí. Entonces no trates de decir lo que Dios no dice. Es que lo que Dios quiere decir. No, Dios no quiere decir nada, Dios dice. Porque si yo trato de decir lo que Dios dice, entonces yo tengo que pensar que Dios no sabe lo que está diciendo y necesita a una persona como yo. Y Dios no me necesita. En su misericordia y amor Él me usa para hablar su palabra.
Y lo tengo que hacer con tal responsabilidad que le dijimos, mi esposa y yo en consejería, a una persona antier le dijimos, nosotros somos voceros de Dios y como voceros de Dios estamos limitados totalmente a la palabra de Dios. Yo nada más tengo que hablar lo que Dios dice, punto. Estoy limitado a la palabra de Dios como vocero de Dios. Un vocero no es nadie, es nada más un representante y tiene que hablar lo que se le dio por su representante. Y como voceros de Dios tenemos que hablar nada más lo que Dios dice que hablemos, nada más. No somos tan importantes como para nosotros vociferar nuestra opinión. ¿Aló? Entonces no debemos de hacerlo, ¿sale? Ninguna profecía de la escritura debe ser de interpretación ¿qué? Ok. Porque nunca, nota, esa palabra nunca habla del original, de Dios, el que lo hizo. La intención original por la cual Dios la dio, nunca dice. La profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Ese nunca es un absoluto. La gente dice que el hombre escribió este libro, híjole. Pues imagínese usted en un periodo de 1500 años por alrededor de 51 escritores que nunca se conocieron, nunca hablaron uno con el otro y nunca estudiaron lo mismo y vivieron en diferentes lugares, épocas, tiempos, costumbres, culturas y hablan de la misma cosa. Wow, eso sería. Hermano, si dos personas no se ponen de acuerdo, ¿te imaginas tú 51 personas alrededor? En un periodo, en un lapso de 1500 años. Entonces, nunca. Dios dice eso nunca existió. Es falso que la palabra venga por el hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por. Lo que dice que los hombres santos santificados de parte de Dios hablaron solo lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Oiga, pastor, ¿el Espíritu Santo nos da que hablar? Sí. Aquí está lo que el Espíritu Santo te da. Y mira cómo hay gente que no se conforma, que tienen que sacar cosas que no están aquí, como que si esto no fuera suficiente, porque la Biblia es todo lo que tenemos. Es todo lo que queremos y es todo lo que necesitamos. Hermano, si alguien no se convierte con 66 libros, yo he escuchado testimonios de personas que dicen, cuando yo escuché que de tal manera me amó Dios, caí de rodillas quebrado, nada más. Juan 3:16. Y hay gente que no les basta toda la Biblia porque todavía tienen que ponerle y todavía tienen que quitarle y de interpretación privada y esto dijo una esposa de un gran teleevangelista, dice, a punta y a patada de dólares vamos a meter a tus familiares al cielo. Y luego su esposo salió con algo un poquito más exagerado. Estaba muy molesto, muy enojado y dijo, a mí Dios me debe millones de dólares. Gracias a Dios que no somos famosos para hablar esas barbaridades. Dios no me debe nada, hermano. Yo le debo todo a Dios. ¿Cuántos están aquí? Ok. Entonces termina diciendo que lo que los santos hombres de Dios hablan es nada más lo que el Espíritu dice. En 2 Timoteo 3:10 dice, porque toda la escritura, ¿qué dice? ¿Para qué es útil? Enseñar, redarguir, corregir. Y hay un fin para eso. ¿Cuál es el fin de eso? Nota, el hombre, la mujer y los jóvenes de convicciones tienen sus convicciones arraigadas en la palabra de Dios, por lo tanto, cuando se les enseña, aprenden.
Cuando se les instruye, crecen. Cuando se les corrige, maduran. Es enseñar, instruir, corregir. No, es enseñar y la otra ¿cuál es? Redarguir. Entonces, cuando se les enseña, aprenden. Cuando se les redarguye, corrigen. Y el corregir, cuando se les corrige, crecen. Y cuando se les instruye, andan. O sea, ellos no andan buscando por sí mismos o por, solos o por su opinión qué hacer o dónde ir y cómo hacer las cosas. No. La convicción de ellos está basada en la palabra de Dios, por lo tanto es lo que Dios dice, es lo que Dios enseña. Y cuando estás mal, la palabra te enseña, la palabra te redarguye, la palabra te corrige y la palabra te instruye. Por eso la escritura tiene dos funciones. Una, hablando de la profecía, de exhortar, y la otra ¿cuál es? Consolar. La palabra te exhorta, te pega, te clava la espada, pero luego viene el ungüento de parte de Dios y te consuela. Ese es al manso, al humilde, al que es enseñable, al que tiene convicciones en la palabra, al que está totalmente convencido de que es Dios el que le está enseñando, de que es Dios el que le está redarguyendo, de que es Dios el que le está corrigiendo y de que es Dios el que le está instruyendo. Y aprende y crece y camina, y el día de mañana entonces Dios pone a esa persona de convicciones sobre, porque estuvo bajo. Y nunca, escuche esto, nunca se debe de poner a alguien en autoridad si esa persona no estuvo bajo autoridad. Por eso nosotros primero somos ¿qué? Hijos. Y luego somos ¿qué? Padres. ¿Nunca has pensado por qué somos hijos primero? Para que aprendas a ser hijo, para cuando seas padre te acuerdes de las diabluras que hiciste cuando eras hijo. Primero eres hijo y vives como hijo. Y hay veces que los padres dicen: yo no sé por qué hiciste esto. Pregúntale a la mamá de él, de ella, y ella te va a decir: yo sí sé. Los padres nos sorprendemos tanto de los hijos que se nos olvida cómo sorprendimos nosotros a nuestros padres. Ay, qué malagradecidos son los hijos de hoy en día. Pues tú y yo no fuimos tan agradecidos, porque papá, mamá nos dijeron que con ella no, con él no, y nos valió un comino. Perdón, no nos importó. Despreciamos su consejo, desobedecimos, robamos, nos salíamos en las noches. Y ahora te sorprendes porque tú fuiste primero hijo, es decir, las hiciste primero, papá. Y después, padre, tienes que pagarlas. ¿Qué pasó? ¿Verdad que no es lo mismo dar que recibir? Déjame acabar con esto. Entonces, nota, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Sale? ¿Sale? No es tuya ni es mía. ¿Sale? Ok, seguimos. Compromiso con las escrituras. Número 2, compromiso con las escrituras como nuestro estándar para pensar. Si yo tengo mis convicciones por la palabra de Dios, obviamente yo voy a echar mano de la palabra de Dios para echar a andar mi sistema de pensamientos. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué debemos de pensar? En todo lo que es ¿Es 4:8 de qué? ¿De Filipenses? ¿Piensas duda? ¿Piensas incredulidad? ¿Piensas menosprecio? ¿Qué piensas? Mira, déjame enseñarte. Oh, Dios mío, déjame, le doy poquito aquí. Tomo ya en mi tiempo ordinario ya se me acabó. Me voy a tomar 5 minutos, escúchame. Fíjate bien, los pensamientos. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo te sientes? ¿De dónde viene? ¿Cómo te sientes? ¿Viene del espejo? ¿Viene de las personas a tu alrededor? ¿Viene de los pensamientos de otros? ¿Vienen de las opiniones de otros? ¿Qué formó? ¿Quién formó tus pensamientos?
Como hijo de Dios y como hombre, mujer, joven o niño, niño, hombre, mujer o joven, de convicciones bíblicas, escucha, nuestros pensamientos, es decir, para echar a andar nuestro pensar debemos echar mano de lo que Dios dice, de la palabra de Dios. La Biblia es la que debe de formar mi manera de pensar. Si yo soy hombre de convicciones, debo estar convencido de que yo no soy lo que dicen que soy. Yo no soy lo que piensan que soy. Yo no soy lo que dicen que soy. Yo, hombre de convicciones, tengo la convicción de que yo soy quien Dios dice que yo soy. Y yo voy a hacer lo que Dios dice que voy a hacer. Y yo voy a ir donde Dios dice que voy a ir. Esto es muy importante. Muy importante. Mira, a la gente la ves por fuera y se ven bien, pero por dentro están quebrados, están dañados, enfermos por su manera de pensar. De hecho, de tanto pensar hay personas que les pegan embolios. Hay gente que le pega insomnio por tanto pensar. Está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, y el celular le cayó como guante al dedo. Porque ahora ya no nomás está viendo el techo, ya está viendo los asuntos de otros. Está anhelando el chisme jugosito, el nuevo. Cada vez que entres al Facebook es porque te quieres enterar de algo nuevo. ¿Qué pasó? ¿Aló? Entonces, ¿en qué debemos de pensar? Si mis convicciones son bíblicas, mis pensamientos son ¿qué? Bíblicos. Porque ¿qué es lo que sigue de un pensamiento? Una acción o un deseo. Y luego ¿qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino tan solo hazme como uno de tus. Lo pensó. Y después de pensar, ¿qué hizo? La acción siempre, escucha, es precedida por un pensamiento. La acción siempre es precedida por un pensamiento. Lujuria, la lujuria está en la mente. Engaño, el engaño está en la mente. Porque la mente y el corazón es lo mismo. Lo que tú quieras primero está. Te lo voy a poner de esta manera. La mente es como la mazorca del revólver, donde tiene las balas metidas. La mente. 1 Corintios 10:4 dice, ¿qué dice? ¿Cuántos están aquí todavía? Proverbios 23:7, ¿qué dice? Porque tal el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está diciendo, ¿qué es? Lo que está diciendo es de que lo que tú piensas es lo que vas a hacer. Jesús, cuando vio a Judas, ¿qué le dijo? Lo que vas a hacer, ve y hazlo ya. ¿Por qué? Porque cuando ya está algo en tu mente y eres necio, te digan lo que te digan, te lo diga quien te lo diga, hagan lo que hagan. En la Ejidal antes, mientras usted busca 2 Corintios 10:4, en la Ejidal antes había mucho burro y la mayoría de ellos traían mecates. O sea que no era por cuestión de amarre, ya los habían amarrado, pero rompieron la soga. Por eso esa expresión tan guzmanense, no seas burro. O sea, no seas burro quiere decir no seas necio, no rompa la soga, sigue amarradito, sigue obedeciendo, estate tranquilo, chico. ¿Qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando todo argumento que se levante en contra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Verso 5. ¿Qué debemos de hacer? Derribar todo argumento. ¿Cuál argumento? Toda
cosa que venga a nuestra mente, a nuestro pensamiento, que no va en acorde con lo que Dios dice en su palabra. Por eso, sexo fuera de matrimonio es fornicación. Sexo con alguien más que no estés casado es adulterio. Esos son argumentos, tienes que derribarlos. Tienes que derribar. Unión libre no existe en la Biblia. Ah, sí, pero aquí es otra cosa. No existe en la Biblia. Es que ya me casé 2 veces y no funcionó, y ahora mejor sin contrato. Y ahí la llevamos. Ahí la llevan directita al infierno. Porque Dios no lo aprueba. Dios no dice que sí. Dios no está de acuerdo. No está en su palabra. ¿Eres de convicciones? ¿Qué convicciones tienes? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el fundamento de tus convicciones? ¿En quién has creído? ¿Por qué has creído? ¿Y para qué has creído? ¿Por qué trato a mi esposa bien? Porque Dios me dice que la debo de amar. ¿Por qué me sujeto a mi esposo? Porque Dios me dice que me tengo que sujetar. ¿Por qué debo obedecer a mis padres? Porque Dios dice: hijos, obedecer a vuestros padres. Hijos, honrad a vuestros padres. Esos son fundamentos, esas son convicciones. ¿Por qué? Yo respeto porque tengo convicciones. ¿Por qué yo obedezco? Porque tengo convicciones. ¿Por qué hago lo que me da la gana? Porque no tengo convicciones. Porque a mí nadie me dice qué hacer, porque yo vivo mi vida como yo quiera. ¿Has escuchado eso? Eso y Dios no se llevan. Dios no tiene rebeldes. Dios no tiene agentes libres. Todos pertenecemos a una sola causa, a un mismo cuerpo. Si no estás en el cuerpo, eres un fenómeno. ¿Aló? Y si eres un mezquino, pues necesitan cortarte. Yo traía en la mano como 7 mezquinos cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, de 3 años. Me acuerdo que había una medicina que me ponían y se quemaban. Yo no quiero ser un mezquino en el cuerpo de Cristo. Yo quiero ser un miembro funcional, práctico, útil, y hacer lo que el cuerpo me pide que haga. Mira, hermano, escucha. Cuando un miembro del cuerpo deja de funcionar, dependiendo de la importancia del miembro, el cuerpo funciona. Pero si tienes un problema de riñón y el riñón se amachina, y el riñón deja de funcionar, entonces hay un problema gravísimo, no para el riñón, para el cuerpo. ¿Sabes qué pasó con aquel Poncio Pilato que dijo: ¿qué es la verdad? Últimamente, ¿sabes qué hizo? Se suicidó. ¿Sabes por qué? Porque no conoció la verdad, aunque la tuvo enfrente de él, aunque habló con ella, aunque la trató. El miércoles te voy a hablar de 6 juicios que se dieron en menos de 24 horas. 4 eran religiosos y 2 eran legales, con la misma persona, bajo diferentes circunstancias y reglamentos. La verdad fue juicio. 7 juicios tuvo la verdad. El miércoles voy a hablar de los 7 juicios de la verdad. Pilato, ¿qué hizo? Se suicidó. ¿Por qué? Porque tuvo la verdad. La sostuvo, la contempló, habló con ella, la escuchó. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos y dijo: no quiero saber nada, aquí está. Y soltó la verdad. Soltó la verdad. Y vivimos en un mundo donde no creen la verdad absoluta, donde si tú hablas algo y crees algo y estás convencido de algo, el mundo te dice: no, eso está mal. No, pues que no puedes creer así. Es que al tú creer en una verdad absoluta, desechas lo demás. Y esa es una falta de entendimiento. No es una falta de entendimiento, es una convicción. Porque si yo tengo una verdad absoluta, obviamente esa verdad es lo único que necesito. No necesito más. Y sí puedo desechar todo lo demás. Pastor, las religiones tal se van a ir al cielo. Yo te puedo decir que por sus prácticas y sus enseñanzas, no. Yo estoy convencido de eso. Aunque te puedo decir que bíblicamente algunas personas de diferentes lugares se van a ir al cielo
¿Por qué? No sé, la Biblia lo dice, de toda tribu, lengua y nación. Entonces yo no me atrevo a decir algo así, pero sí me atrevo a decir que personas que profesan ideologías humanas y este tipo de cosas no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora escúchame, ¿qué es lo que llena nuestro pensamiento? Una persona con un pensamiento de celo, ¿sabes qué? Mata, se suicida. Y aunque nunca haya nada, pero está en su mente. ¿Sabe usted que si usted agarra a 20 personas que digan lo mismo, la gente lo va a creer? Pero eso no quiere decir que es verdad. Eso no quiere decir que sea verdad. Que la sociedad lo acepte no quiere decir que es verdad. Que el gobierno lo acepte no quiere decir que es verdad. No, pues si no, hermanos, saliendo ahí vamos a vender marihuana de todos los sabores y pues, el gobierno lo prueba y ya, para usos recreativos. ¿Sí sabe lo que es recreativo? Recreativo quiere decir que te puedes drogar porque se te pega la gana, para sentirte bien. Esos son usos recreativos, porque recreativo tendría que ver con recreación, con entretenimiento, con ejercicio. Mira el significado que le dan a las palabras. Pero no porque el gobierno lo pruebe quiere decir que es verdad. No porque tu padre lo pruebe quiere decir que es verdad. Y no porque tu madre lo pruebe quiere decir que es verdad. Entonces, número 2 es compromiso con las escrituras como nuestro estándar para pensar. No debemos de pensar lo que esté fuera de la palabra. Cualquier pregunta que tú tengas, Dios te la puede contestar. Todos tienen convicciones, pero son convicciones bíblicas. Debemos usar la palabra de Dios para filtrar todo lo que viene a nuestra mente, para que podamos llevar un pensamiento cautivo al estándar de las escrituras. Estás trabajando, se te presenta una especie femenina y comienza a echarte ojitos, tú interesado en llevar a cabo una venta, ella coqueteando contigo, tú tienes unas intenciones, ella tiene otras. ¿Qué va a pasar? No me digas. Yo sé, eres un hombre santo, casto y puro y vas a oír como José. No vuelvo a ese rancho. Pero hay quienes les coquetean y como en mi casa no me coquetean, y como en mi casa no me hacen sentir bonito, y como en mi casa no me dicen cosas bonitas, entonces eres de dominio público, no privado. Si eres casado y ves que una mujer se te insinúa, córrele, fuchi. De veras, hermanos. Bueno, perdón, yo hablo del hombre con convicciones estipuladas por la palabra de Dios. Mira, hoy en día si tú pides a alguien, oye, ¿qué piensas tú de los cristianos? Son unos chismosos, son unos argüenderos, piden prestado y no pagan, son unos entrometidos. Esa es la fama que muchos cristianos le han dado al cristianismo. Y por eso muchas personas no se acercan al Señor, por la mala fama que le han dado al cristianismo, o le hemos dado al cristianismo. Porque somos muy enojones los cristianos y pensamos que porque somos cristianos podemos ser así. Y yo no sé dónde sacaste esa conclusión. No es bíblica. Pastor, usted dijo el otro día que nos podemos enojar. Sí, pero que tu enoje no cause que peques. Y si pecas, porque te enojas y gritas, insultas, maltratas y tratas mal a la gente, a tu prójimo. Y tu prójimo es el representante de Dios. Como tratas a tu prójimo es como tratas a Dios. Dios dijo, si me amas a mí, ama al que ves. Si me quieres dar de comer a mí, dáselo al que necesita. Si me quieres vestir a mí, viste al que no tiene ropa. Lo que me quieras hacer a mí, hácelo al que ves.
Entonces, cuando al que ves tú tratas mal, ¿a quién crees que estás tratando mal? Y venir aquí, levantar mis manos y decir: yo te adoro. ¿A quién adoras? ¿Al que no haces caso? ¿Al que no conoces? ¿De quien no hablas? ¿De quien no piensas? ¿A quien no amas? Por eso se te enseña, porque la enseñanza te responsabiliza, el conocimiento te responsabiliza. En la Biblia el conocimiento simboliza la luz y la falta de ello simboliza las tinieblas. Entonces lo que la Biblia te enseña es que pues las tinieblas están ahí, pero cuando llega el conocimiento, que es luz, irrumpe en las tinieblas y entonces ya no hay que tinieblas, ya hay luz. En las tinieblas tú no miras lo que había ahí. Tú entras a un cuarto totalmente oscuro, tú no sabes lo que hay ahí adentro porque no ves. Y así éramos nosotros en el mundo. Vivíamos en tinieblas y no mirábamos lo que había dentro de nosotros ni lo que éramos. Pero cuando llega la luz, el conocimiento, llega Dios a nosotros y nos dice: ay, Señor, perdóname porque yo era esto y esto y esto. Era, en sentido que pasado. Ya no debo de volver a hacerlo, porque si las obras, dice Pablo, porque si aquello que yo derribé, esto mismo vengo y otra vez lo levanto. Y eso es lo que pasa. Ya te llegó la luz, ya te llegó el conocimiento, ya puedes ver claramente, ya sabes lo que son las cosas. ¿Por qué seguimos teniendo pensamientos de esto y pensamientos del otro que, escucha, que van en contra de Dios? Ahí te va un chequeo, así rápido. ¿En esta semana pensaste mal de alguien? ¿En esta semana pensaste mal de alguien? La razón por la que estás callado se llama Juan capítulo 8, cuando Jesús les dijo a los que traían las piedras: el primero que se sienta sin culpa, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que ellos, al escuchar esto, cayeron en convicción. Cayeron en convicción.